vamos a ir a la página, por favor, 23. Okay. Pasar, a modo de resumen, estamos 23, pero réstate poquito el 22. Aquí vamos a ver las 10 características indispensables de un discípulo de Cristo que aprendimos en la última sección, que es un nuevo nacimiento, que es indispensable, el arrepentimiento, y cada uno de sus tópicos o temas se tocaron y se vieron con versículos, el amor por Dios y por Cristo, la sumisión a Cristo. Y en ese punto número 4, hoy platicaba con Valeria en la mañana, que estábamos compartiendo ahí el desayuno un poquito, y estoy estudiando un poquito y leyendo sobre el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que fue el mismo que tuvo como parte político, social y cultural en el primer siglo, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían un lema como imperio, o cuando conquistaban, ellos decían, sométete o muere. Ese era su lema. Hay dos alternativas, o te sometes bajo el imperio y el liderazgo de Roma, o mueres. Así era el imperio. Es como describía en Daniel, como el último imperio que él vio en los sueños, en el libro de Daniel. Fue intemperante, fue un imperio que impuso y conquistó, pues, no solamente el Mediterráneo, llegó a parte de Egipto, África, en fin, Asia. Fue un gran imperio, y aún todavía hay rasgos de todo lo que ellos fueron como imperio, aún nos sigue afectando en el siglo XXI, cosas que ellos hicieron y plasmaron dentro de las leyes, cultura, lengua, en fin, un imperio pues que duró, dicen, 1000 años. Y ellos decían, sométete o muere. Y Cristo dice, sométete y vive. Esta es la antítesis de lo que Roma decía. Cristo dice, si tú te sometes a mi señorío, tendrás vida. Entonces era la antítesis de lo que Roma decía. Entonces, número 5, amor los unos por los otros. El 6, el servicio. 7, altruismo. 8, obediencia. 9, sacrificio. Y 10, gozo. Y vimos el gozo en las dificultades, en la persecución. Pero este domingo, si te conectas o estás con nosotros, vamos a hablar del gozo como algo importante en la vida del discípulo, ¿no? Que no sé, que a veces se confunde con la alegría, pero el gozo va más allá de estar alegres. Ahí el domingo a lo mejor nos queda un poquito más claro, ratificamos o confirmamos algunas cosas. Y vamos a terminar con algunas prácticas. Cada una de estas prácticas que vamos a mencionar y vamos a leer esta noche tienen unas implicaciones más profundas y son temas que se pueden desarrollar bíblicamente a través de versículos. Pero solamente las vamos a mencionar porque considero que en algún momento dado, en algunas disciplinas y parte de la vida que podemos tener, hablaremos con más énfasis sobre las prácticas que podemos o deberíamos de hacer, porque pues todo discípulo, tiene práctica o practica lo que ha aprendido, ¿verdad? Entonces se cumple el proceso de enseñanza, aprendizaje y ponerlo en práctica. Entonces vamos a ver las prácticas esenciales, y a lo me gustaría que subrayaras esenciales, es decir, que son básicas de todo discípulo, de todo creyente, santo, hermano, como quieras y gustes, que hemos aprendido que son sinónimos, ¿ok? Son esenciales. Entonces, la primera, y si te das cuenta, el enunciado que viene después de la rayita, pues te da la respuesta. Está diseñado de tal forma que si tú lees el párrafo, pues vas a saber cuál es la práctica o la disciplina esencial como discípulos de Cristo. Entonces, alguien que lea el párrafo y sé que vas a poder contestar cuál es lo que completa la sentencia número 1. Alguien que prenda su micrófono y lea el primer párrafo, por favor. Yo. Ok, adelante. La oración en sus múltiples expresiones, la confesión inmediata, la comunión constante, la acción de gracias, la alabanza, petición, intercesión, ayuno y la escucha y canto de alabanzas. Ok, entonces, ¿cuál sería la primer práctica esencial de un discípulo? La oración. La oración completa la oración, y ahí vemos que la oración no solamente es en un diálogo con Dios, porque creemos que hay un diálogo, puede haber un diálogo con Dios, Dios nos va a responder a través básicamente de su palabra, pero también es la confesión inmediata, la comunión, es decir, compartir cosas en común con Dios a través de la palabra, la acción de gracias, la alabanza, la petición, la intercesión, el ayuno y la escucha y cantos de alabanzas. Entonces, esa es una forma de hablar con Dios. Cuando cantamos también hablamos con Dios. Cuando estamos
ya sea en la Ya casa, no que te prendes una escucho, alabanza o vas a Saúl. la iglesia. Sí, por ahí vi mi nombre. Ok, entonces continuamos. Entonces, la oración en sus múltiples expresiones, porque también cuando cantamos y cuando escuchamos, también es una forma de orar o de hablar con Dios. Y el ayuno, que esta es una disciplina que creo que se ha descuidado por mucho tiempo en las iglesias. Luego hablaríamos del ayuno, la importancia si un discípulo deberíamos de practicar el ayuno o no, qué es el ayuno según la Biblia, para qué sirve, cómo funciona y cómo nos ayuda en las disciplinas espirituales. Pero la práctica esencial, básica, fundamental es la oración, que quiere decir literalmente hablar con Dios. Y no es comercial, pero lo hemos dicho, la reunión o la disciplina menos atendida dentro de las iglesias cristianas es la oración. La gente ora muy poco. Miren, yo estudié hace tiempo los efectos psicológicos y emocionales que tiene la oración. Y fue un estudio no religioso, fue un estudio psicológico que hicieron en una correlación de personas que oraban con frecuencia, cuáles eran los efectos y los cambios que a nivel neuronal sufrían las personas y a nivel neurocerebral. Y había cambios. Entonces, en una pequeña, porque no llega ni a teoría, sino hipótesis, creo que la oración tiene efectos a nivel neuronal. Eso está comprobado por gente que no es cristiana. Hay artículos que hablan sobre la importancia y cómo la gente que ora con más frecuencia tiene mejor calidad de vida, sinceramente. Entonces, bueno, la Biblia habla mucho de la oración y posiblemente tendríamos que aprender en algún otro curso de estas disciplinas con más detenimiento y explicarla de mejor manera. Número 2. Entonces, la primera práctica es la oración y te invito, la verdad, el próximo año que te conectes a orar. Estamos orando cada 15 días. No es algo que yo hago cada 8 días, que debería ser cada 8 días, sinceramente. Pero lo hacemos porque queremos que vayamos disciplinándonos e invitarte el próximo año a que ores más de lo que lo has hecho en esta época. Créeme lo que es fundamental para ti y para mí. Número 2, que alguien lea el siguiente párrafo y completamos la oración número 2, por favor. Prende tu micro y se contesta a sí mismo cuando leamos el párrafo, por favor. La permanencia en la palabra de Dios en sus múltiples formas, leyéndola, meditándola, memorizándola, estudiándola de forma personal, aplicándola a sus vidas y escuchando y leyendo maestros dotados por Dios. Ok, entonces, ¿cuál es la segunda práctica? Permanencia ¿En en la qué? palabra de Dios. Muy bien, permanencia en la palabra de Dios. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que memorizarla y hay que estudiarla en forma personal. El año pasado, en tiempo de pandemia, estudiamos métodos de estudio bíblico. Creo que muchos de ustedes se conectaron con nosotros. Y una de las cosas que aprendimos es cómo estudiar de manera más eficaz la Biblia, ¿verdad? Cómo ser un poquito más hábiles en poder sacarle mayor provecho a nuestros estudios o a la lectura de la palabra. Y hablamos de un método, ¿verdad? Que es muy fácil y muy sencillo para empezar a aplicar en el estudio de la palabra. ¿Alguien se acordará que son 3 pasos fundamentales para el estudio de la Biblia? Según Observar, creemos que eso es muy bien, interpretar o muy bien. y aplicar. Eso fue el Quique, ¿verdad? Muy bien, Quique. Esos son los 3 pasos básicos para estudiar un pasaje de la palabra. Entonces es bien importante. Mira, yo te animo que como disciplina, miren, eso lo enseñamos en métodos de estudio bíblico. Gracias a Dios, en este tiempo, pues tenemos las Biblias en muchos formatos, ¿verdad? Pero quizás en este formato, el más tradicional, el que creo que ojalá dure por muchos, muchos años más, lo tenemos en libro, ¿verdad? Entonces, pues tenemos una gran ventaja que hombres y mujeres de Dios seguramente han hecho trabajos espectaculares para que tú y yo podamos tener un libro como este, la Biblia como la tenemos en la actualidad. Entonces sabemos que tenemos 66 libros en nuestras Biblias. También sabemos que cada libro pues se divide con un número grande, ¿verdad? Que se llaman ¿qué? Capítulos.
capítulos y luego tenemos unos números más chiquitos que se llaman, ¿qué? Versículos. Pero ahí no queda todo. Algunos otros han hecho trabajo todavía, un esfuerzo más grande y han dividido cada capítulo por párrafos o perícopas, que le llaman, ¿verdad? Entonces, algunos vienen con párrafos definidos y cada párrafo, de acuerdo a la interpretación del que estudió la Biblia, le pone un título. Entonces, una manera muy fácil en que tú puedas estudiar la Biblia, en que tú puedas permanecer en la palabra, es que tú agarres un libro de la Biblia, un evangelio. Yo sugiero que por lo regular agarres un libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ponte como mete el evangelio de Marcos. Agarras el evangelio de Marcos y luego vas al capítulo 1, ¿verdad? Esta Biblia es la Biblia de las Américas, no es Biblia de estudio ni mucho menos. Esta no trae perícopas o párrafos, viene completita. Aquí no hay un trabajo de algún erudito, algún estudioso. Pero tiene una clave, esta Biblia, que me va a ayudar a entender algo. Cuando yo veo esta Biblia, y pues como tengo algunos años y pues estudio con más frecuencia de lo que antes lo hacía, me doy cuenta que esta Biblia, en determinado momento, un versículo me lo pone con negritas, lo resaltan. Me está indicando esta Biblia que ahí termina una perícopa, un párrafo. ¿Sí me explico? No la viene, pero ellos me hicieron el trabajo de ponerle En el 12, ¿no? un número más negrito. No lo alcanzan a ver, pero aquí está el 12. Entonces, como yo ya sé que así la presentó la Biblia de las Américas, entonces yo agarro el capítulo 1 y voy a estudiar. Y hasta el número 2 es un párrafo, o sea que ahí hay una idea central. Y tengo que descubrir a lo mejor cuál es la idea central. Entonces, miren, dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Cada parte de la Biblia tiene un propósito. Es un libro interesantísimo. Entonces, Marcos, en su intención, quiso destacar algún tema del 1 al 12. Entonces, mira, permanecer en la palabra. Como dijo Kike, primero que vamos a qué? A leer y observar. Pues léelo 3, 4 veces lo mismo. No te preocupes. Lo leo 2, 3 veces. Bueno, para eso vas a ocupar tiempo y disciplina, ¿verdad? Entonces vas a empezar a observar. ¿Y qué vas a observar? Pues que tiene muchas letras. Bueno, hay cosas claves en observar. Por ejemplo, puedes apuntarle un ladito. Cuando yo observo, veo si una palabra se repite varias veces y la subrayo. Subraya tu Biblia. Si se repite varias veces una palabra, ¿qué está queriendo mostrarnos el autor? Es importante. Es importante. Si algo repite, entonces yo empiezo a ver, puede que se repita, puede que no. Luego, bueno, yo observo, veo personajes, lugares, y entonces veo e interpreto de qué se trata. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Aquí dice que es hijo de Dios. Dice como escribió en el profeta Isaías. Y luego te da una porción de Isaías. Algunas Biblias ya te dicen qué parte de Isaías leyó o escribió Marcos. Y así empiezas tú. Entonces observas, luego interpretas o tratas de decir a quién escribió, cómo escribió, para qué escribió, si se repite una palabra, cosas que llamaron tu atención. Y luego puedes anotar en un cuaderno de devocionales. Bueno, leí esto, se repitió esto, me habló de esto, y esta es la aplicación. Dice que predicaba diciendo, tras de mí viene uno, viene ojalá. Entonces haces observaciones, interpretas, y luego dices, ¿esto de qué me sirve hoy? ¿Ves algún personaje importante de la Biblia hizo algo? Por ejemplo, dice que Juan predicó y anunció. Bueno, a lo mejor una aplicación para mí, así como Juan habló de Jesucristo, pues hoy yo puedo hablarle a alguien de Jesús. Eso puede ser una aplicación práctica, ¿sí me explico? En base de lo que leíste. Entonces, observa, interpreta y aplica. Y hay otras cosas más, pero créeme que te servirá. Entonces, agarra pues un párrafo, lo observas, lo interpretas y luego lo aplicas. Y luego ya te puedo dar muchas herramientas de diccionarios, léxicos, hay muchas herramientas para sacarle jugo a tu estudio, pero es bueno que tú permanezcas en la palabra. Yo te animo a que lo hagas. Así empecé yo y bueno, por gracia y la verdad que Dios tiene paciencia y a veces creo que hasta sentido del humor, porque si pudo conmigo, créeme que puede con muchos de nosotros. Yo no era muy bueno para la escuela y Dios ha tenido paciencia conmigo y ahí seguimos estudiando. Número 3, alguien que lea el párrafo. Entonces, oración y permanecer en la palabra. 3, por favor.
Lean el párrafo y se contesta a sí mismo la sentencia. Dice así, mantenernos en contacto personal con otros hermanos en la fe, tanto menores, discípulos, como mayores, mentores, en grupos pequeños y congregándonos al menos una vez a la semana con la mejor actitud. Subráyale, por favor, congregarnos al menos una vez a la semana con la mejor actitud. Entonces, ¿cómo se contestaría eso? Procurar el Procurar qué? el contacto. Contacto, por ahí va, es con C, pero algo mucho más... Coinonía. ¿La qué? Coinonía. Dijo Valeria que la coinonía, pero ya no se oye. ¿Qué es la Comunión. coinonía? Es erudita en griego. Comunión. Por ahí va. Las dos que dijeron... ya dijo Valeria. Compañerismo. Procurar el compañerismo cristiano. A ver, ¿por qué sería importante congregarnos al menos una vez a la semana? Piensen, hay dos metáforas por excelencia que dice Cristo que es su iglesia. La iglesia somos los cristianos, ¿ok? No es el edificio. No es, la iglesia no es el edificio, no es América 125. Ahí es el local donde nos reunimos. Ahí se reúne la iglesia. Pero Jesús usó dos metáforas o dos comparaciones para que pudiéramos entender qué es la iglesia. Y en Efesios hablamos mucho de eso. A Efesios habla mucho de cómo compara Pablo a la iglesia. Con un Edificio con el cuerpo. y con el cuerpo. No, así Quique, es que ya casi, Quique ya va para teólogo. Muy bien, Quique. Un Teólogo. edificio y con un cuerpo. A ver, pregunta, ¿se puede ir a la iglesia sin la cabeza? No, pues menos La este todo. cabeza. La cabeza no puede faltar, ¿verdad? La cabeza es Cristo. Pero a lo mejor, ¿cómo sentiría el cuerpo? Digo, no, a mí no me falta ningún órgano, ninguna miembro del cuerpo, pero ¿cómo sentiría ir sin un pie? Piensa, sin Limitado, un brazo, sin un dedo, sin un ojo, sin una oreja, el oído, la vista, el olfato. Si Cristo nos compara con un edificio o un cuerpo, es porque cada miembro es que Importante. funcionamos como un cuerpo. Así es que cuando un miembro no está o se lastima, nos hace falta. Todos somos importantes porque Cristo piensa en comunidad y en familia. Una de las grandes tragedias de la iglesia del siglo XXI es que no piensa en comunidad. Para la gente del primer siglo, el grupo era más importante que el individuo, pero para la iglesia del siglo XXI, el individuo es más importante que el grupo. La iglesia del primer siglo, el interés estaba centrado en el bienestar de los otros. La iglesia del siglo XXI está centrada en el bienestar mío. Esa es una tragedia, porque se desvía de todo el propósito que Cristo tuvo como iglesia. No estoy diciéndote que está mal que hagas cosas los domingos y que hay compromisos adquiridos, no me malinterpretes, pero mientras más vamos conociendo de la iglesia, del cuerpo y de lo que es el cristianismo, tendrás que entender una cosa fundamental. Yo lo digo, te conviene ir a la iglesia, te voy a decir por qué. Porque si eres un discípulo, es la forma de entrenarte para lo que vas a hacer en el cielo. De allá no te vas a escapar. Ahí vas a estar con la iglesia siempre. Más vale que te vayas acostumbrando. Porque también en la iglesia aprendemos a tolerarnos y amarnos, porque no es fácil hacer iglesia. Ahí nos encontramos con gente que amamos y gente que por algún momento va a ser incómoda para ti, con la que no haces clic, con la que no te sientes tan cómodo. Pero esa es la iglesia y así funciona la iglesia. Si no lees los evangelios, ¿cómo era el grupo de los 12? ¿Tú crees que todo era pura armonía, paz y amor? No, No, se toleraban. Había grupos más cerrados, había grupos más íntimos, y luego unos querían sacarle ventaja a los otros. Si no entonces la iglesia nos ayuda a, a fortalecer nuestro carácter, amarnos, animarnos, ayudarnos. Entonces, procurar el compañerismo. Por eso pusimos procurar. Es una decisión y es una actitud que debemos de tener. ¿Ok? Entonces, la oración, la palabra, esfuérzate por ir los domingos. Sé que tenemos muchos compromisos, a veces gente trabaja el domingo, hay gente que tiene cosas familiares, pero mientras puedas, la verdad, hazlo. Es vital para nosotros. Número 4. ¿Quién lee el párrafo, por favor? Yo.
Adelante, Vero. Viviendo con un continuo reconocimiento que Dios es dueño de todo lo que tengo y que yo solamente soy un administrador que Viviendo con puede un disfrutar de continuo sus bienes, reconocimiento que Dios es dueño de todo lo que tengo, pero que daré cuentas del uso que haga de ellos. Por esto vivimos cuidando la creencia, evitando La el creación. desperdicio, practicando la generosidad y siendo fieles al diezmar y ofrendar. Ok, voy a hacer una observación en esto. Entonces, una de las prácticas es, ahí no, a lo mejor ahí nos va a costar un poquito de trabajo, pero ponen la mayordomía fiel de los recursos. Mayordomía, que es un concepto que viene en la escritura. ¿Qué es un mayordomo? Administrador. El que salía con los locos. Muy bien, ya lo dijo aquí, que un administrador. Los mayordomos en el primer siglo funcionaban como administradores. Es decir, se les encargaba de la administración de las casas de los amos. Eso era un mayordomo en el primer siglo. Es decir, se le confiaba no solamente los recursos materiales, sino también a veces la educación de los hijos. Hacía mucho trabajo que no hacía el patrón, lo hacía el mayordomo, y eran gente muy cercanas a la que se le confiaba. Y luego vemos parábolas de los mayordomos fieles y mayordomos infieles. Entonces, la mayordomía es reconocer, como dice el párrafo, que Dios es dueño de todo, y que yo solamente soy el administrador, que puedo disfrutar de sus bienes, pero que vamos a dar cuentas del uso que hagamos de ellos. Por eso vivimos, fíjate, cuidando la creación. Y no es que estemos del lado ecologista, pero sí tenemos que cuidar la creación de Dios, los recursos naturales que Dios nos ha provisto. Evitando el desperdicio, practicando la generosidad y siendo fieles. Ahí subraya diezmar. Un día voy a hablar del diezmo. Tengo yo mi postura conforme al diezmo. ¿Alguien sabe lo que es el diezmo? El 10% de tus ganancias. Dar el 10% de las ganancias. Bueno, tengo mis reservas con esto, porque creo desde mi perspectiva que el diezmo de alguna forma era una parte de los impuestos que pagaba la teocracia judía y no es propia para la gente del Nuevo Testamento. Tengo mis fundamentos teológicos, bíblicos, para decir y poder de alguna forma sustentar que el diezmo como tal no es para nosotros como iglesia. Lo que sí es la generosidad. La pregunta es si la generosidad tiene un porcentaje, pregunto yo. No. No, yo creo que no. O sea, yo creo que no, definitivamente no. Y lo que sí no hay veo en el límite. Nuevo Testamento es que ofrendaban con generosidad. Y la generosidad, sinceramente, no tiene número. Eso tiene que ir en una convicción muy personal de cada uno, que es ser generoso. Pero también recuerden que sin generosidad la iglesia no tiene futuro, porque la iglesia se mueve a través de donaciones voluntarias que los discípulos hacemos regularmente. Entonces, si es 5, 10, 15, 20, 70, 80%, 90% de las ganancias, de lo que Dios te da, eso ya será, tú sabrás lo que quieres entender como generosidad. Pero un buen inicio, si digo yo, puede ser el diezmo, si lo tomas como base, o el 2, el 3, el 5, el 10, el 20, no lo sé. Una cosa que yo tengo y lo he hecho por muchos años como pastor, jamás, jamás voy a pedirte cuentas de cuánto estás ofrendando. Jamás. Lo único que sí te puedo decir, que un día que no haya recursos, y bueno, ya saben que ya no hay recursos para pagar la renta, pues cerramos o nos vamos al parque. ¿Sí me explico? Pero sé que eso no va a ser el caso. Yo creo que si aprendemos generosidad y a ser buenos administradores de los recursos de Dios en ese principio, nunca va a faltar para que haya alimento en mi casa, dijo el Señor. ¿Están conmigo? Amén. Entonces practiquemos la generosidad, ¿ok? Número 5, por favor, el siguiente párrafo. ¿Quién lo lee? Yo. Sí, por favor.
Practicamos el autoexamen diario para evaluar nuestro interior ante el Señor y su palabra, revisando nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y palabras para mantenerlos alineados con la palabra de Dios, a fin de poder compartir con otros con una limpia conciencia el Evangelio de salvación. Entonces tendremos que cuidar y compartir ¿qué? Su, empieza con T. Testimonio. Testimonio, muy bien. ¿Cuál fue el mandato? Fíjense. Y me seréis testigos. Entonces el testimonio es fundamental, es básico. ¿Y qué es un testigo? Esto tiene una connotación de carácter legal. El testigo. Es decir, aquel que habla y da fe ante un tribunal jurídico. ¿Para qué sirven los testigos en un juicio? Pues para dar evidencias, para dar testimonio, atestiguar sobre algo que ellos, que ellos vieron y experimentaron. Los testigos son fundamentales. Entonces, practicar el autoexamen diario, evaluando nuestro interior ante el Señor y su palabra, que es el órgano regulador, la palabra viva que nos dice cómo nos reflejamos ante ella, qué nos necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar, qué necesitamos hacer, revisando cómo pensamos, lo que sentimos, cómo nos conducimos y las palabras que decimos para mantenernos alineados con la Biblia. Recuerdan que un día dijimos que ahora nosotros basamos nuestras decisiones, acciones, no en lo que sentimos, sino en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la Biblia como la máxima autoridad para nuestras vidas. Entonces, y el propósito es compartir con limpia conciencia el Evangelio, ¿verdad? Las buenas noticias, que es lo que quiere decir el Evangelio. Ok. Número 6, por favor. Que es el último de esta sección. ¿Quién dice yo? Hay varios escuchando que pueden Nos disponemos constantemente dentro y fuera de lo. ¿Qué? Sí, adelante, Lupita. Sí, te escuchamos, Lupita. Dentro Adelante. y fuera del lugar a servir con lo que tenemos al alcance de lo que sea necesario a quienes nos. ¿Qué? A quienes nos rodean con alegría. Nos esforzamos por identificar poco a poco los talentos naturales, los dones espirituales, la personalidad y experiencia que Dios nos ha dado y la pasión de nuestro corazón para servir cada vez mejor al Señor y a nuestro prójimo, especialmente a la familia de la fe. Muy bien, entonces, otra de las prácticas fundamentales, esenciales, es que Servicio. servir. Muy bien, servir. Entonces, mira, tu vida, toda tu vida, no es una casualidad. Toda tu vida, tus aficiones, tus deseos, tus inquietudes, tus talentos naturales, pero Dios da dones espirituales cuando uno viene al Evangelio. Todas tus experiencias vividas antes en el proceso de ser cristiano y posteriores tienen un propósito. Primero glorificar a Dios, pero luego servir a los demás. Mira, cuando yo veo lo que Dios le ha dado al ser humano como tal, con dones y talentos, y cómo contribuyen para que las sociedades crezcan y sean mejores, solamente me hablan de la imagen de Dios reflejada en el ser humano. No estoy hablando si es cristiano o no es cristiano. El ser humano como tal es creativo. Y Dios, sobre todo, para el cristiano y para el discípulo, nos ha provisto de experiencias personales, emocionales, físicas y espirituales para poder servir a otros. Tus estudios académicos, tus talentos musicales, poéticos, habilidades en oficios, tus habilidades y todo lo que has desarrollado en la academia o en tu experiencia de vida con tu familia, todo sirve, desde la que cocina, el que barre, el carpintero, el herrero, el pintor, el ingeniero, el diseñador de interiores, el arquitecto, todos, el músico, todos esos dones y talentos que Dios ha dado contribuyen para que la iglesia de Dios crezca y nos sirvamos los unos a los otros. Entonces, el servicio es fundamental en el discipulado. ¿Okay? Y lo necesitamos como iglesia, ¿se dan cuenta? Una iglesia funciona en base
a las donaciones económicas, pero también a la donación y a la actitud de servicio que hagamos voluntariamente por la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Entonces, es bien importante que sirvas. Cuando uno lee el Evangelio de Marcos, por eso me gusta a mí el Evangelio de Marcos, cuando tú lees la introducción, Marcos enfatiza una característica del ministerio del Señor Jesucristo. Algunos lo llaman una obra de teatro en 3 actos, que está muy padre estudiar así Marcos, como una obra de teatro, como tú si te sentaras en el teatro y abrieras el telón y vieras 3 obras muy marcadas en el Evangelio de Marcos. Pero hay un solo mensaje: presentar a Jesucristo como el siervo. ¿Por qué le llaman el Evangelio de la acción? Marcos no se va a detener en genealogías, en la infancia de Jesús. Marcos va a ir directamente a la acción. Presenta a Jesús como el siervo sufriente. Entonces, cuando yo leí Marcos con esa visión, entendí que uno de los mejores reflejos que yo podía hacer como un discípulo de Jesús era servir. Dijo, y el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, con esa visión, cuando servimos, nos parecemos a Jesús. Amén. Entonces, repasando las prácticas: oración, permanecer en la palabra, procurar el compañerismo, la mayordomía de los recursos que se nos han prestado, porque nada es de nosotros, cuidar y compartir nuestro testimonio, siendo fieles testigos de Jesús, y por último, servir. Vamos a terminar con el punto 3, que está desfasado en nuestros manuales, que está hasta abajo, debería ir un poquito más arriba y nos falló la impresión. Bueno, para terminar, en esta clase recordaremos y consideraremos las ideas prácticas para implementar el proceso del Señor Jesús para ser discípulos con base a Mateo 28, 19 y 20. Y para mí esto de memorizar, me encantaría que lo supieras de memoria estos versículos. Mateo 28, 19 y 20, que me encanta a mí. Y dice así, vamos a buscarlo y lo vamos a leer, ¿sale? ¿Alguien que lo tenga lo lee, por favor? En la Nueva Versión Internacional dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Muy bien. Como lo aprendimos en algunas versiones, como la Reina Valera 60, que fue la primera Biblia que muchos llegaron a nuestras manos, o como dice la versión de las Américas, dice, y puede hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, o con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Ya hemos aprendido lo que es un discípulo. Hemos conocido algunas de sus características indispensables y de las prácticas esenciales que le permiten mantenerse en la senda del discipulado. Recuerden, el discipulado no es un fin en sí mismo, es un estilo de vida que termina hasta que mueres. Lo único que nos falta es hablar de la forma en que ellos completan el ciclo del discipulado. Es decir, sí es un proceso, hay un ciclo del discipulado y todos somos discípulos. Un verdadero creyente en sí mismo es un discípulo. Y el plan es haciendo discípulos de otros. Entonces el reto para ti y para mí en esta jornada mientras vamos a casa es que tú puedas hacer, cuando menos, un discípulo. Es decir, alguien a quien tú le hables, a quien tú le enseñes y que también aprenda a reproducirse como discípulo. Ok, entonces, vamos a completar esta parte. Número 1, sé un persistente discípulo de Cristo. Completa ahí. Sé un persistente discípulo de Cristo. Y cuando digo persistencia, ocupa disciplina, constancia, actitud, disposición. Recuerda que las disciplinas son 99% de esfuerzo y dice alguien 1% de talento. Créemelo. Te lo digo por conocimiento propio. Hay gente muy talentosa que no es disciplinada y nunca llega a cumplir los propósitos y planes que se tenían para él. Pero hay gente muy disciplinada y que está ahí constante y llega a alcanzar las metas. Entonces,
Sé un persistente discípulo de Cristo. Perfecciona tu habilidad evangelística. ¿Dónde viene el evangelio? Pongan ahí dónde viene el evangelio. ¿Dónde puedes aprender cómo compartir el evangelio? Como lo hacía el apóstol Pablo. ¿Alguien recuerda dónde venía? Eso lo hemos compartido mucho tiempo. A ver, bueno, ponle. A ver. ¿Dónde viene el evangelio? Por ahí alguien iba a hablar. Bueno, hablaron varios, no sé yo. 2:15. Ok, ¿cuál, Juanpa? 2:15, Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 2. Muy bien, Juanpa. Al revés. Pues, Al revés. ahí viene el evangelio. Ahí el evangelio. Ahí explica Pablo el evangelio. Sería bueno que aprendiéramos a compartir el evangelio. Y luego vamos a dar una clase de cómo compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio para que te quede confirmado y cómo compartir el evangelio? ¿Cómo podemos decirle a la gente y cómo procurar entablar pláticas que nos dirijan a lo que es el área espiritual? No podemos solamente llegar y empezar a hablar muchas veces. Eso, créeme que hoy ya no funciona. La gente ya se cansó de que vayan y le toquen la puerta, de que le quieran vender algo, pero sí aprovechar las habilidades que tenemos y que Dios ponga los temas de carácter espiritual y saber cómo compartir el evangelio. Entonces, por eso digo, perfeccionar tu habilidad evangelística. Sigue creciendo en tu fe. Número 2, entonces, el número 1 es ser persistente, un persistente discípulo. 2, sal. Es decir, vence la parálisis, la timidez y la inseguridad. Salgamos, hay que salir. El próximo año, si Dios lo permite, vamos a tener todo un programa de cómo salir allá, más allá de las paredes. Estamos contactándonos con gente de Estados Unidos, de Atlanta, que va a venir y vamos a tener una sociedad con ellos. Ellos van a dar una mentoría de la iglesia extramuros, cómo con nuestras habilidades, con nuestros dones, talentos, nuestros oficios, seas médico, te guste la albañilería, la carpintería, el deporte, la cocina, si eres asesor de ventas, lo que tú haces, cómo tú puedes a través de tu profesión o de tus habilidades salir y compartir el evangelio extramuros. Y eso creo que es muy importante para nosotros en esta época. Entonces, vamos a darle las herramientas. Yo como pastor estoy comprometido a que tengamos las herramientas de cómo hacerlo, ¿ok? Entonces va a ser bueno para nosotros el próximo año, 2022, si Dios nos permite transcurrir el próximo año. Número 3, evangeliza perdidos. Sé que suena medio duro, ¿verdad? Como si fuéramos selectivos, los que no están perdidos, pero realmente, fíjate, ora cada día a Dios por un discípulo. De veras, subraya eso, pide un discípulo. Nunca te sientas que tú no estás capacitado para ser un discípulo. Nunca creas que por tus experiencias, por tus victorias o fracasos estás incapacitado. Aún esas experiencias de derrota o de situaciones complejas que hemos tenido todos, esas mismas nos pueden servir como experiencias para poder compartir con otros. Ora cada día por un discípulo y busca a alguien que te quiera escuchar hasta que encuentres a alguien dispuesto. Cuando lo encuentres, compártele el evangelio y la palabra de Dios hasta que se convierte y bautice o hasta que diga, ya no más. Te puede pasar, a mí me ha pasado, ¿sabes qué? Me dijeron, no más, hasta aquí esta parte, alguien me dijo, ya no me gustó. Y bueno, está bien, porque no depende de ti y de mí, ¿verdad? Solamente tú haz tu parte, pero ora, Señor, dame a alguien que quiera escucharme, alguien que quiera conocer de ti, alguien en el que yo pueda compartir lo que tú me has enseñado. Y entonces vas a hacer el trabajo que Cristo nos mandó. 4, completa, enseña a los convertidos. No solamente evangeliza, sino enseña a los convertidos. A los que se convierten, enséñales con tus palabras, con tu ejemplo y con acompañando, o en el acompañamiento de las 6 prácticas esenciales, que es lo que vimos acá atrás. Es decir, invitándole a que ore, a que permanezca en la palabra, a que se congregue,
a que administre los recursos, a que dé su testimonio y que sirva. Insiste hasta que tu hermano o hermana menor o discípulo haga otros discípulos. Ve y haz lo mismo en Judea, en Samaria y otras partes de la tierra, es decir, participa de experiencias misioneras. ¿Quién ya ha experimentado alguna salida misionera alguna vez en su vida? Prenda su micro y compártamelo. Yo, Saúl. Leti, ¿quién más? Valeria. Yo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Yo también. Flor también. Ok. ¿Somos los más o los menos? Menos. Ok, bueno, te tengo una noticia. Recibí una llamada de Estados Unidos. Y nos invitan. Sé que suena, dices, ¿cómo vamos a ir a Honduras? Sé que no es un país de primer mundo, es Centroamérica, ¿verdad? Pero hay una invitación para ir como los que quieran ir. Tendríamos que hacer un plan y hacer una alcancía. Ir a Honduras a hacer una casa. Yo no sé hacer casas, no, ni yo tampoco, no te puedes. No soy albañil. Pero la idea es que vayamos y cuando menos ayudemos a hacer mezcla, a cargar ladrillos, a ayudarle a los que sí sepan y estar mínimo una semana en Honduras. Y es para ayudarle a un pastor que vivió muchos años en Estados Unidos y ahora quiere regresar a su país, pero solamente tiene el terreno y tiene una esposa que tiene un problema neuronal y ya no puede hacer nada. Y él la quiere llevar a Honduras para cuidarla mejor. Pero su esposa depende 100% de él. Y me invitaron amigos que tengo allá. Y si no te gustaría ir allá con algunos hermanos y amigos de Río de Gracia y pudiéramos ir una semana a ver cómo podemos ayudar cuando menos a hacer algo. Esa sería una bonita experiencia misionera, pero no solamente iríamos a eso, iríamos también a compartir algo del Evangelio a la gente de Honduras. Entonces ahí está en el tintero, esto es un proyecto para 2022, estoy contactándome con ellos y claro, ocuparíamos recursos, ocuparíamos cosas y viajar. Bueno, yo te digo, podemos irnos en camión hasta Centroamérica, ¿eh? Yo me he ido en camión hasta Guatemala. Así te la pongo. Pero bueno, pues si podemos viajar por otros medios, pues Dios abrirá puertas. ¿Les gustaría tener esa experiencia? Sí, ¿por qué no? ¿Nomás uno? ¿Quién más? Sí. Sí. Yo no Eso, soy albañil, pero parezco. eso. Muy bien, ojalá. Mira, Para puedes hacerlo hay que pasar parecerlo. las vacaciones en la playa, pero puedes pasar las vacaciones en Honduras. Así es. Ahí te lo pongo. Entonces, bueno, ir a experiencia misionera. Entonces, al final, vuelve a empezar. Cuando termines esto y hagas un discípulo, ¿vuelve qué? Vuelve a empezar con otro. Vuelve a empezar el proceso. Hasta que Cristo te llame a su presencia o Él regrese por nosotros. Pero vuelve a hacerlo. Resumiendo esto y terminamos. Literalmente, el secreto del discípulo está en dos cosas. Primero, que tú seas y te mantengas como un discípulo de Cristo. Es el primer secreto. La pregunta para ti, para mí, si evaluaras este año, ¿podrías considerarte un discípulo de Jesús? Ya estás dando esos pasos para ser un discípulo. A todos nos cuesta y tenemos que ir afilando y puliendo algunas áreas. Pero si estamos dando los primeros pasos, lo primero es que tú seas y te mantengas como discípulo. Número 2, luego que de manera personal y amorosa, como un padre o un hijo, te tomes el tiempo para enseñar al nuevo discípulo tanto la información de su identidad en Cristo y de la seguridad de su salvación, como las habilidades necesarias para crecer en su fe. Me refiero a las habilidades de orar y esperar respuestas de Dios, de leer y estudiar diariamente su Biblia de tal modo que llegue a alimentarse a sí mismo con ella y a encontrar respuestas a sus preguntas en ella.
la habilidad de memorizar versículos, la habilidad de tomar buenas notas del sermón, la habilidad para escribir y compartir su testimonio y su fe con otros, y finalmente la habilidad para ser discípulos de otros. Todo eso toma tiempo y dinero, pero vale la pena. El dominio de una nueva habilidad requiere instrucción, práctica, delegación y supervisión. Los 4 pasos del aprendizaje que el Señor Jesús ilustró son estos. Yo hago y tú ves, subráyalo. Primero Jesús hacía y los discípulos ¿qué hacían? Solo veían. Luego, yo hago y tú y ustedes hacen. Yo los envío de dos en dos. Ya vieron cómo se hace, ¿verdad? ¿Ahora qué? Ahora lo hacen ustedes. Y luego, tú haces y ya el Señor Jesús ¿qué hace? Ya veo, perdón, lo dice, yo hago y tú ves, yo hago y tú haces. Es decir, tú haces después de mí. El tercero es, tú haces y yo veo. Te corrijo si es necesario. Y por último, lo que él dijo, tú haces y otro te qué. Y ese es el proceso y el círculo del discipulado. Yo hago y tú ves, yo hago y tú haces y yo veo, tú haces y otro te ve. Conclusión, terminamos. Volvamos a leer los objetivos del curso y revisemos si fueron alcanzados. Bueno, los objetivos estaban al principio y los voy solamente a leer para recordar un poco. ¿Cuáles eran nuestros objetivos que nos trazamos? Número 1, que el alumno comprenda lo que verdaderamente significa ser un discípulo del Señor Jesús. Que el alumno aprenda de memoria los 4 pasos del proceso del discipulado que el Señor estableció en la Gran Comisión, en lo que es Mateo 28, 19, 20. Por tanto, salir, ¿verdad? Ir, hacer discípulos, enseñarles, y luego que guarden todas las cosas que se nos ha mandado y lo que hemos aprendido. El alumno será desafiado a tomar una decisión voluntaria y consciente de seguir a Cristo como discípulo de manera bíblica. 4. El alumno será provisto de claridad en cuanto a algunas de las principales características de un discípulo auténtico. Y por último, el alumno contará al final de este curso con una serie de ideas prácticas para comenzar la tarea del discipulado con otras personas. Bueno, pues la prueba final, Mateo 7, 24 al 27, alguien que lo lea en voz alta y vamos a contestar las siguientes preguntas. 2 preguntas, por favor. Ahí están los versículos, no tienes que buscarlo en la Biblia. Alguien que lo lea, por favor, y vamos a contestar estas últimas 2 preguntas de nuestro curso. Dice así, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7, 26 y 27. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Grande fue su destrucción. Y ya vienen las preguntas. Vamos a leer las preguntas y vamos a contestarlas. ¿Cuál piensas tú que sería la mejor forma de demostrar que has aprendido el contenido de este curso? ¿Quién quiere contestar? Poniendo en práctica cada uno de los puntos que aprendimos. Ok. La segunda pregunta no es para nosotros, porque esto fue diseñado para una serie de cursos que el pastor Luis Floriano da a su gente allá en la iglesia del Pueblo de Dios en Tracy, California. Porque es cuál piensas tú que sea la mejor forma de mostrar que habrás completado todo tu diplomado de ministerio cristiano. Él da un diplomado para todos los miembros de su iglesia, es decir, da cierta clase de cursos y este es uno de los tantos que da para completar un diplomado en ministerio cristiano. Ministerio es gente que está sirviendo en su iglesia, pero no tengo yo un plan de discipulado como tal para tener un diplomado. Pero como dijo Leti, ¿cuál sería la mejor manera de mostrar que hemos aprendido el contenido de este curso? Bueno, poniendo en práctica, pero es una respuesta muy abierta. Algo más en concreto, ideas prácticas, es decir,
una forma de demostrar lo que aprendí es que yo haría, ¡pum! Tener un discípulo. Tener un discípulo, muy bien. ¿Quién más de lo que Orar. aprendieron? Orar para que excelente. Dios ponga delante de nosotros las personas que Él desea tocar. Muy bien, orar, muy bien, Miguel, gracias. A ver, hacer un discípulo, orar, ¿qué más? Pues empezando por ser un buen discípulo primero. Muy bien, Quique, empezando por un buen discípulo. A ver, Quique, ¿qué haría un buen discípulo para que fuera calificado como buen discípulo? Danos algunas cosas prácticas que un buen discípulo haría. Bueno, primeramente, pues las que vimos como base, orar, mantenerse en la palabra, pero bueno, para empezar sería hacer el compromiso firme con Jesucristo, tomar la firme decisión de ser un discípulo y seguirle, ser obediente a sus preceptos, a sus enseñanzas, amar a la gente, disponerme a estudiar la palabra y ponerla por práctica o seguir el proceso que aprendimos. Es ser un discípulo, es salir, es compartir el evangelio y enseñar la gran comisión. Eso me haría un buen discípulo. Perfecto, gracias, muy ilustrativo. ¿Qué prácticas evidenciarían que estoy siendo o formándome como discípulo? ¿Qué prácticas? Ir a la iglesia, ofrendar, muy bien. Leer la Biblia, dar un buen testimonio, servir. Muy bien, excelente, excelente. Cada una de estas cosas van evidenciando que estamos desarrollando el proceso de discípulos. Salir, orar, leer la Biblia, congregarme, como dijo Juan Pablo, ofrendar, servir. ¿Sabes que hay una forma muy bonita de demostrar que este grupo aprendió el discipulado? Hay una lista para ir a asear el domingo, los domingos. ¿Sí? O sea, discúlpenme, pero así es. Entonces, ahorita no tenemos para pagarle a alguien. En algún momento las iglesias tienen los suficientes recursos y a veces hay gente pagada en las iglesias. Yo no estoy en contra de eso. Pero el tamaño de nuestra congregación tan bonita, que es Río de Gracia, la verdad, no lo digo, es una congregación muy, muy bonita. Estoy muy contento que Dios me permita ser parte de esta iglesia en esta época de mi vida. No sabes todo lo enamorado que me tiene Cristo de Él y de lo que Él me está permitiendo hacer en esta etapa de mi vida. Porque te comparto, pensé en algún momento que ya había terminado conmigo en muchas áreas y Dios me dijo, no he terminado. Y yo estoy agradecido que no haya terminado conmigo. Y es una iglesia muy, muy bonita. La verdad, estoy muy agradecido con Dios de ser parte de esta congregación. Pero ocupamos... Entonces... He terminado. Que nosotros estamos agradecidos de que no hayas terminado. Ah, gracias, Julie. Muchas gracias. Yo también soy agradecido con Dios que no haya terminado conmigo. Pero ocupamos servir. Entonces, miren, cada 8 días hay que abrir la iglesia y hay que limpiar. Sé que a veces nos complica, pero mira, apúntate. Es una buena forma de poner en práctica. Hay mucha gente que lo está haciendo. Vamos a dar un informe pronto. La verdad, yo me he sorprendido con todo lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Créanmelo, sinceramente. Cuando veo todo lo que has hecho en estas semanas, en la transición, no solamente de local, todo lo que pagamos el año pasado estando en la casita del árbol, todas las sillas, los cables, toda la gente que muy profesionalmente aportó con sus talentos, toda la gente que donó 1 litro de shampoo para los baños, las manos, no, estoy, la verdad, súper agradecido con Dios, la verdad, y con ustedes. Es increíble cómo han servido y la verdad es que digo, gracias Dios por esta gente con este corazón. Cuando hicimos números hace poquito de todo lo que se invirtió, es increíble, la verdad, porque pues muchos no cobraron. Tenemos una diseñadora que no va a dar su nombre, pero no sé cuánto cobra un diseñador de interiores por hacernos un proyecto y lo dio con mucho amor. No sé cuánto cobra un carpintero por hacer algo, pero lo hizo. Más o menos sí que cuánto cobra, porque me ha cobrado a mí ese carpintero, entonces más o menos tengo una idea de lo que cobran. La gente que da su talento el fin de semana, en fin, sí van en camino, sí vamos en camino de ser discípulos. No te equivoques conmigo. Yo tengo una función, pero soy un discípulo como tú. Solamente tengo una función y no somos mejores. Solamente somos siervos iguales, solo con diferentes funciones. Entonces, una forma de que este grupo puede apoyar, bueno, están los fines de semana para apuntarnos 2 o 3 adultos para limpiar el edificio, para que la iglesia llegue
y vea bien arregladito y huela bonito los baños y estemos contentos. Están los músicos sirviendo, están la gente que recibe en la puerta, está la gente que está con nuestros niños. Hay mucho por hacer.